positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial sobre la metafísica y la ontología. Heredero del empirismo y la epistemología, el positivismo nació a mediados del siglo XIV y se consolidó a partir del pensamiento de Henry Saint-Simon de 1760 a 1825 y Auguste Comte de 1798 a 1857. Este conocimiento sostuvo que el único conocimiento auténtico al que se puede aspirar es el que surge de la aplicación del método científico. Para el positivismo hay dos tipos de conocimiento genuino. Número 1, el conocimiento positivo. Es el conocimiento dado a posterior y se deriva exclusivamente de la experiencia natural, sus propiedades y relaciones. Y número 2, el conocimiento verdadero por definición. Este es el conocimiento analítico y tautológico y se desprende de premisas anteriores ya consideradas verdades, es decir, es independiente a la experiencia. Características del positivismo. Número 1. Defendió el método científico como el único método posible para obtener conocimiento válido, independientemente del tipo de ciencia del que se tratara. Número 2. Criticó y se alejó de cualquier forma de metafísica, subjetivismo o consideraciones que no fueran objetivas en términos empíricos. Número 3. Su propósito central fue explicar causalmente los fenómenos del universo a través de las formulaciones de leyes generales y universales. Y número 4. Sostuvo que los métodos inductivos eran los únicos útiles para obtener conocimientos. Valoró las pruebas documentales en contra de cualquier forma de interpretación general. Auguste Comte fue un filósofo y sociólogo francés conocido por ser el fundador del positivismo. Como ya vimos, esta era la corriente filosófica que buscaba la aplicación del método científico en todas las áreas del conocimiento, incluyendo a la sociología. Él nace el 19 de enero de 1798 en Francia. Comte desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX. Según Comte, la sociedad humana podía ser entendida y explicada a través del estudio de sus tres estados, el teológico, el metafísico y el positivo. Estos estados representan las diferentes etapas por las que la humanidad, en su búsqueda del conocimiento y explicación del mundo pasaba. Visión positivista de la historia del conocimiento. Auguste Comte entiende la historia del conocimiento como el desarrollo evolutivo de una ciencia a un hecho. A grandes rasgos, divide la evolución del conocimiento en tres grandes estados. Estos ya los hemos mencionado antes y el primero es el conocimiento teológico. Es el principal de la humanidad. Las explicaciones para el mundo estaban mediadas por la mitología, la teología y las creencias en lo sobrenatural. Como número 2, el conocimiento metafísico. En su punto medio, también llamado iluminación, el ser humano trasladó las respuestas de sus inquietudes al ámbito de la metafísica y la filosofía especulativa. Este periodo se caracteriza por la búsqueda del porqué. Y como tercero y último, conocimiento positivo. Es la madurativa del ser humano que se caracteriza por el uso del método científico, así como la confianza en la física y la biología. Esto para explicar el orden del mundo. Jerarquía social y tipo ideal. La sociología busca descubrir, en primera instancia, si la acción social es determinada por el sentido y, en segunda instancia, si es determinada casualmente. Esto concluye que es fundamental que ambas determinaciones se estudien respetando el orden en que se las exponen, para el conocimiento sociológico sea completo. Otra definición sería comprender la realidad social y política en la que vivimos. Para esto, utilizamos la objetividad. La objetividad es una herramienta metodológica que agrupa las características generales de los fenómenos que presentamos a analizar, por lo cual no es suficiente hacer interpretaciones cualitativas.
El hecho social no existe fuera de la subjetividad individual que lo constituye. Los conceptos de la colectividad, grupo o asociación no tienen ningún contenido específico, incluso en el de grupo o sociedad, que posibilita la organización de las personas o de los actos individuales. Esto lleva a la teoría comprensiva, que es una corriente de pensamientos cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman, para comprender y explicar sus causas y efectos. Hola a todos. Todo esto En el dicho por presente video Max vamos a Weber, estudiar nacido el en pensamiento de 1864 Max y Weber. falleció Este en señor que estamos 1920. viendo Fue un en la destacado imagen sociólogo, principal. economista, Les jurista cuento que y Weber filósofo fue alemán, un gran considerado uno de los sociólogo fundadores de la sociología moderna. Su obra influyente como abarcó una también amplia gama de estudios y teoría social. filósofo, Entre ellos, es conocido por su trabajo en teoría economista, sociológica, destacando la importancia de la acción social y la comprensión de la realidad etcétera, desde la perspectiva de los alemán, actores nacido en sociales. el año Weber es célebre por su concepto de la jaula de hierro, 1864 que y describe la muere en el burocracia año y la racionalización 1900. de la sociedad moderna. Y a lo largo de También su vida, él supo acuñó de el alguna manera término ética transformar protestante del o trabajo crear en su libro junto a La otros ética sociólogos protestante y el de su espíritu del época, capitalismo. Su una teoría de la autoridad se ciencia divide tal en como la tres sociología, tipos: pero tradicional, dotándola de carismática y prestigio, racional prestigio legal. que antes no Weber tenía. Vamos a ver argumentó por que qué la a lo largo de sociología este debe video. centrarse Entonces en nosotros vamos comprender a el rescatar algunos significado y datos el biográficos. contexto Decíamos detrás de las que acciones es un individuales. sociólogo, Fue un filósofo, crítico de Karl Marx economista, y ensayista Emil Durkheim, alemán, desarrollando nació en sus propias ideas 1864, sobre la muere en sociedad y cultura. 1920. Les Su obra cuento que en el económica y año sociedades influyentes tratando una sociología que aborda la 1909, teoría de la acción social él y de va los tipos a dar ideales. la La ubicación de las instituciones como hechos reales de Emilio Durkheim se divide en 5, que son la familia, la educación, la política, la economía y la religión. Estas son instituciones que afectan en el desarrollo de cada individuo, empezando por el de la familia, que es fundamental para crear las bases del aprendizaje, así como el descubrimiento de las cosas que hay alrededor, y también la acción de socializar y pertenecer a este grupo unido por la sangre. Después está el educativo. Este abrirá a más aprendizaje y al desarrollo de nuevas habilidades al individuo por medio de distintos materiales estratégicos como los audiovisuales, con el propósito de llamar la atención y hacer un mejor aprendizaje. Luego está la política. Esta es la que concede a cierto individuo la autoridad para gobernar sobre una sociedad y se obtiene de forma heredada o simplemente por costumbre. Luego tenemos al lado económico. Esta institución que crea cierta actitud de conveniencia e intercambio de bienes entre individuos, así como de servicios a cambio de esa economía que les permita su sustento y tal vez lujos por último. Y por último está la religión, institución que puede crear diferencias entre individuos, pues conlleva costumbres y por lo tanto cierto cambio de actitudes en el individuo que las practica o cree en ella. Emile Durkheim, de 1858 a 1917, fue un influyente sociólogo francés y uno de los fundadores de la sociología moderna. Destacó por su enfoque en la solidaridad social y la cohesión en la sociedad. Durkheim es conocido por su obra La división del trabajo social, publicada en 1893, donde distinguió entre solidaridad mecánica y orgánica. Además, formuló la teoría del suicidio, examinando las causas sociales detrás de este fenómeno. Fue un pionero en el estudio de la educación y la religión como instituciones sociales. Su trabajo influyó en el desarrollo de la sociología y en la comprensión de lo moral, anomía y cohesión social. La estratificación social desde el materialismo histórico de Karl Marx. Este nos dice que el proceso de producción económica determina a la sociedad. La producción económica abarca varios aspectos, tales como la tecnología, las relaciones sociales. Para el capitalismo, según Karl Marx, hay dos tipos de personas: los capitalistas, que son los que controlan la producción económica, y los trabajadores, que solo sirven para dar la mano de obra. El capitalismo industrial, según Karl Marx, comprende de dos clases sociales: los dominantes, que quienes son los que tienen el poder y los recursos,
y los oprimidos, que solo se tienen que acatar a las órdenes de los dominantes. Karl Marx usaba mucho el término conflicto de clases, o a veces lo cambiaba un poquito y le ponía lucha de clases. Y era la diferencia y la referencia al antagonismo entre las clases sociales sobre la distribución de la riqueza y el poder de la sociedad. Ahora, ¿quién dijo todo esto? Pues fue Karl Marx, nacido en 1818 y fallecido en 1883. Fue un influyente filósofo, economista y teórico político alemán. Es más conocido por ser el coautor del Manifiesto Comunista y el fundador del pensamiento marxista, que influyó significativamente en la teoría política y económica. Marx se centró en el análisis de las estructuras económicas y sociales, argumentando que el capitalismo generaba desigualdades y lucha de clases, como ya se mencionó anteriormente. Su teoría se basa en la idea de que la historia de la humanidad se caracteriza por la lucha de clases y que finalmente la clase trabajadora de una sociedad comunista sin propiedad de clases sociales. Pues bueno, luego de ya haber hablado más que nada de todos los tipos de temas y de filósofos, sociólogos, etcétera, que se encargaron de dar a entender todo este tipo de temas, podemos concluir que la sociología es una disciplina que ha iluminado y profundizado en una serie de temas sociales, críticos y cambiantes a lo largo de la historia. Ha explorado la complejidad de la identidad, la estratificación y la desigualdad en una sociedad diversa. Ha examinado la dinámica de poder y control en instituciones como la familia, la educación y el gobierno. Ha revelado la importancia de la cultura, la religión y la tecnología en la configuración de nuestra vida y relaciones. Además, la sociología ha arrojado a la luz sobre temas contemporáneos como la globalización, el cambio climático, la migración y la justicia social. En última instancia, a través de la lente de la sociología, podemos comprender y abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la sociedad en su búsqueda de una convivencia más equitativa, justa y sostenible.